sumamente enriquecedora para nuestros conocimientos. Aquí los temas que vamos a abordar el día de hoy son fundamentos prácticos y discursos de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe, los modelos de educación bilingüe, el currículum intercultural, en donde veremos los puntos de tensión y flexibilidad, así como el análisis psicoeducativo, sociocultural y lingüístico, buscando con ello desarrollar lo que son los temas que abarcan lo que es la unidad. Cultura popular y cultura de los alumnos, cultura escolar y cultura de los alumnos y cultura. El papel del docente y la práctica de la interculturalidad. Como bien les decía, estos temas nos van a permitir adquirir ciertas competencias que van a fortalecer las herramientas que aquí estamos ya adquiriendo. Al término de la unidad, el alumno deberá comparar críticamente experiencias de educación intercultural bilingüe para adecuarlas a las demandas y necesidades de sus alumnos. También será capaz de utilizar el enfoque intercultural en el análisis sociocultural, así como promover el respeto y el conocimiento de la diversidad cultural y lingüística. Para ello, pues vamos a adentrarnos poco a poco en lo que es el tema, ya que pues tenemos que identificar algunos conceptos. La interculturalidad emerge como una preocupación y cuestionamiento de la toma de conciencia y de la diversidad de lo que hace, se habla y se piensa. A través de la historia en México, los proyectos de educación indígena cobran relevancia con el movimiento de independencia. Como bien señala Rebeca Barriga, los 3 siglos de coloniaje se caracterizaron por la carencia total de una política lingüística sólida y congruente de la corona, que entra en continua tensión frente a los intereses contrarios de conquistadores y evangelizadores y de las políticas lingüísticas en torno al indígena mexicano, conquista material contra conquista espiritual. En el reinado de Felipe IV se acentúan las discrepancias. Por un lado, se vuelve a la castellanización obligatoria, no permitiendo a los indios hablar la lengua materna, para que más tarde ordenaran que se pudiera o se tuviera que dar cátedra para que los doctrineros conocieran la lengua de sus feligreses y los pudieran pues instruir mejor en cuanto a lo que es una santa fe católica. Sin embargo, en el siglo XVIII, Carlos III da una vuelta de tuerca a la política de Felipe IV y exige de manera contundente la enseñanza del español. A los indígenas, en suma, se buscaba consolidar a la nación con un nuevo tipo de ciudadano, y la educación popular sería la panacea para transformar una realidad heredada por los 3 siglos de coloniaje en otras más libres con señas de identidad propias. Es aquí pues muy importante recalcar que esta historia de pues la alfabetización y la educación intercultural se viene desarrollando desde nuestros antepasados. Es por ello que es muy importante recalcar aquellas fechas que han trascendido con programas o impulso a la educación intercultural. Por ello, es importante mencionar que en 1925 se establece en la Ciudad de México la primera Casa del Estudiante indígena con el objetivo de incorporar al indio al sistema educativo. Pero el proyecto fracasa porque los jóvenes que se suponían podían funcionar como agentes de cambio en sus comunidades ya no regresaron a ellas. En 1933, esas casas se transformaron en centros de educación indígena a fin
de brindar una educación general básica. En 1934 se crea el Departamento de Educación y Cultura Indígena. En 1939 surge el Proyecto Tabasco, al frente del cual estaban otros lingüistas, entre ellos Mauricio Chávez, quienes contratan la eficacia del método indirecto de castellanización a través de la alfabetización en las lenguas maternas. Durante una asamblea de filósofos y lingüistas realizada en 1939 en Pátzcuaro, Michoacán, se lleva a cabo lo que es pues este impulso al Departamento de Educación y Cultura Indígena. Es hasta 1963 que se le propone una política de educación bilingüe recuperando las técnicas y objetivos del proyecto Tarasco. No sé si aquí pues vayamos también a darnos cuenta de cómo ha sido este proceso o cómo se ha ido realizando este proceso a través de nuestra historia aquí en México, por la necesidad de incluir a los indígenas en una educación básica, en una educación con calidad humana. La Dirección General de Educación Indígena en 1978, área especializada de la SEP, orientada a elaborar planes, proyectos, programas, metodologías, técnicas y capacitación profesional para ofrecer a los niños y las niñas indígenas un programa específico que por las condiciones de la población requieren de atención especial. En 1983, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se formularon los planteamientos teóricos de la educación indígena, bases generales de la educación indígena, y surge así un nuevo modelo de educación llamado educación indígena bilingüe bicultural. En 1991 se proclamó oficialmente la descentralización del sistema educativo nacional y en 1994 se decretaron reformas jurídicas que legislan sobre el derecho a la justicia, a la administración y a la educación como producto del levantamiento zapatista. En el sexenio de Zedillo se emitió un programa que se llamó Programa de Desarrollo Educativo de 1995 al año 2000. Pues en ese programa la finalidad era precisamente esa, impulsar la educación intercultural bilingüe para garantizar a los pueblos indígenas su derecho a la educación. El Plan de Desarrollo 2001-2006, que en lo referente a educación indígena instituye la educación intercultural bilingüe. En el año del 2003 se publicó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su artículo 11. Esta ley señala que los indígenas tienen derecho a ser educados en su propia lengua a lo largo de su educación básica. Pues aquí era muy importante podernos adentrar en el tema a través de un poco de historia de lo que ha sido hasta ahora la educación intercultural bilingüe en la República Mexicana. Para poder también distinguir un proceso educativo bilingüe, vamos a analizar los modelos de educación que se han desarrollado aquí en lo que es la República Mexicana, pero también con la intención de garantizar el derecho de la niñez
y no solamente en el ámbito preescolar, primario, secundario, sino que también ahorita en lo que es el nivel universidad. De la misma forma que el bilingüismo es una etiqueta para un fenómeno complejo, también lo es la educación bilingüe. Por citar a Baker, 1996, podemos decir que al principio se necesita hacer una distinción entre la educación que usa y promueve dos idiomas y la educación para niños de minorías lingüísticas. Esto es una diferencia entre un aula donde la instrucción formal es para fomentar el bilingüismo y un aula donde los niños bilingües están presentes. Pero el bilingüismo es no fomentado en el plan de estudios, ya que el término general educación bilingüe se refiere a ambas situaciones que dejan el término ambiguo e impreciso. La precisión se puede intentar mediante la especificación de los principales tipos de educación bilingüe. Pues una forma, aquí podríamos decir un ejemplo, una forma de distinguir los diferentes tipos de educación bilingüe es concentrarse en los diferentes objetivos que plantean estos programas. Los programas transicionales tienen como objetivo que el alumno pase de la lengua familiar minoritaria a la lengua mayoritaria socialmente. En estos casos, los alumnos podrán perder su primera lengua en el proceso de adquisición de la segunda lengua o podrían no llegar a desarrollar nunca su lengua materna minoritaria. Los programas de mantenimiento tratan de fomentar la lengua minoritaria del grupo étnico al que pertenece el niño y promueven entre los alumnos el bilingüismo y el biculturalismo. Los programas de enriquecimiento tienen como objetivo la promoción de una segunda lengua extranjera y dependiendo del contexto, aspiran a un bilingüismo totalmente desarrollado o por lo menos a una competencia en lenguaje extranjera que permita trabajar con ella. Podemos distinguir diferentes modelos de la educación bilingüe. Según algunos criterios generales, el uso de ambas lenguas durante todos los cursos o solamente durante algunos cursos. Aquí es, pues, como mencionar cinco diferentes modelos ya más específicos después de estas lecturas que realizamos de la antología que tenemos en línea, podemos analizar y podemos asegurar o llegar de una manera concreta que los modelos de educación bilingüe se pueden utilizar ambas lenguas durante todos los cursos o solamente durante algunos cursos para poder dirigir el modelo educativo. La función de ambas lenguas como medio de comunicación en la clase, esa sería o la segunda modelo. El tercer modelo sería la lengua como sujeto, ya que, por ejemplo, como geografía o como el medio de instrucción para todos los sujetos. El cuarto, dice, sería el objetivo del programa bilingüe de ambas lenguas, que el programa se llevara a la par, tanto la lengua materna del niño, al dialecto o a la lengua o al idioma, que se realice de manera general o normal una educación en ese ámbito educativo. Aquí, por ejemplo, pudiéramos decir que en nuestra región se utiliza el castellano, el español, y pues tenemos alumnos de diferentes etnias o que vienen de la lengua mayoyoreme, de pues rarámuri,
o alguna otra etnia, de alguna otra entidad cercana a nuestras comunidades de origen. Y aquí sería importante que realmente se diera este balance entre una educación recibida en la lengua materna y el dialecto o la lengua de donde se está llevando a cabo la educación. La participación de los niños minoritarios y mayoritarios en el programa bilingüe. Pues que aquí, ¿qué entendemos con esta parte? De que, por ejemplo, si mi mayor número de niños en mi aula habla lengua originaria, tengo que yo llevar ese balance para poder hacer una educación inclusiva. Por medio de estos criterios se pueden clasificar a las escuelas bilingües según los diferentes modelos. Vamos a desarrollar un poquito el término o el concepto de cultura, que me imagino que ya lo han abordado en algunas otras asignaturas o en alguna otra parte de su quehacer diario, ¿verdad? Pero pues es muy importante reforzar estos conceptos. Entendiendo que por cultura es todo aquello material o inmaterial, creencias, valores, comportamientos y objetos concretos que identifica a un determinado grupo de personas y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro modo, cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos. Por tanto, cultura es el desarrollo intelectual o artístico. Voy a tratar de compartirles un mapa conceptual. Se elaboró precisamente para, a ver, la clase, ¿verdad? Bueno, parece que no. Se las voy a... No. Mire, pues aquí en este mapa conceptual que luego se los voy a compartir aquí en el aula virtual, es sobre lo que es cultura, pero para entenderlo de diferentes términos, lo que es cultura espiritual, cultura material y cultura como identidad. La cultura espiritual es o surge a través de ideas, organización social, creencias y valores. Por otro lado, la cultura material nos enfoca lo que es todo el proceso de artesanal, bienes, arquitectura, arte, y todo lo que se pudiera relacionar con las artes manuales que las personas de las comunidades originarias o otro tipo de comunidades realizan para dar ese toque de permanencia o ese toque de existencia. De la otra manera, cultura como identidad es una psicológica autodefinición, ya que tiene un origen antropológico, puesto que es también una identidad que se da de manera colectiva. Por ejemplo, en una identidad cultural podemos decir que es dentro de grupos
pudiéramos mencionar una etnia, y de la etnia, pues denominar lo que sería el indio, que se asocia al estigma de pobreza, atraso e ignorancia. Y por otro lado, se denomina por su lengua, sus diferentes costumbres, su tipo de vestimenta diversa o diferente a la que normalmente pudiéramos encontrar en una área urbana, ¿verdad? También la identidad nacional, la cual nos brinda el Estado por su población, su gobierno, su soberanía, su territorio, su idioma, su moneda y sus símbolos patrios. La identidad que nos da la nación, por otro lado, es la lengua, la religión, la tradición, la historia en común, la cultura distintiva y las costumbres y símbolos. Para entender un poquito más lo que sería la identidad como identidad indígena, esto nos viene a reforzar la originalidad o ser originario de un país que nos muestra a través de su historia, su grupo lingüístico, sus procesos de cambio, sus características en común. Y aquí podemos mencionar que dentro de los grupos lingüísticos tenemos 62 lenguas registradas aquí en México. No recuerdo precisamente cuántas han sido las que se han erradicado, que esas lenguas por vergüenza, porque no discriminen a sus descendientes, ya no fue transmitida de manera adecuada para su permanencia. Las características comunes, podemos decir, como les mencioné anteriormente, la ubicación geográfica, la organización social y política, la economía, la religión, las costumbres, las creencias y las tradiciones. Los movimientos indígenas y derechos indígenas. En 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista y en 2003 se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esa es parte de la cultura que se mueve aquí en la República Mexicana y esas han sido puntos o fechas importantes en donde se ha desarrollado un trabajo importante para el desarrollo de estos pueblos. Pues dentro del mismo concepto o del manejo de conceptos, uno muy importante también es el concepto de interculturalidad, que imagino que también lo han abordado en otras ocasiones, pero sí es muy importante recalcarlo, que como interculturalidad o qué relacionamos como interculturalidad, pues el proceso en el que dos o más culturas realizan una especie de intercambio e interactúan de manera general. Pero, ¿por qué interculturalidad y cuál sería su importancia en un proceso educativo? Pues aquí podríamos mencionar que hay una nueva atención a la diversidad cultural y por ello es necesario confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión de formar ciudadanos conscientes en las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. Aquí la importancia de la interculturalidad, pues, es dar esa atención o esa nueva atención que se necesita en cuanto a la diversidad cultural, promover esa aceptación, promover esa inclusión, hacer de lado lo que es la discriminación y el racismo dentro de los procesos educativos. La escuela del siglo XXI, debe sumar un nuevo objetivo en su horizonte: educar para vivir en sociedades plurales, diversas y multiculturales.
El papel de la escuela en este siglo XXI es muy importante por lo anteriormente mencionado. Debemos de continuar con un trabajo de inclusión y desapego de lo que es el racismo y la discriminación. No se discute, al menos retóricamente, la necesidad de reconocer la diversidad cultural y de preguntarse por el modo en que ésta debe ser tratada desde una perspectiva educativa. Los fundamentos, prácticas y discursos de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe son propuestas pedagógicas, pero son también propuestas políticas que buscan el ejercicio democrático del poder. Somos conscientes, sin embargo, que esto requiere de acciones que van más allá de la escuela y que exigen de políticas públicas favorables a este fin desde diversos sectores del Estado. Una escuela intercultural bilingüe es aquella que brinda un servicio educativo de calidad a niños, niñas y adolescentes de inicial, primaria y secundaria que pertenecen a un pueblo indígena u originario y que hablan una lengua originaria como primera o como segunda lengua. En esta escuela, los estudiantes logran óptimos niveles de aprendizaje al desarrollar un currículum intercultural que considera los conocimientos de las culturas locales articulados a los de otras culturas. Cuentan con materiales educativos pertinentes en la lengua originaria y en castellano, y tienen docentes formados en educación intercultural bilingüe que manejan la lengua de los estudiantes y el castellano y desarrollan los procesos pedagógicos en estas dos lenguas, desde un enfoque intercultural. La escuela intercultural bilingüe es una institución educativa inserta en la comunidad que responde a sus intereses y necesidades y que tiene una estructura y funcionamiento acordes con la cultura de los estudiantes. Qué importante, ¿verdad?, que tengamos la oportunidad de trabajar con estos nuevos sistemas que acercan más la educación a estas personas que no tenían anteriormente lo que son la educación a su alcance. Dice que también, pues, para poder manejar los fundamentos prácticos y discursos, debemos de tener un currículum intercultural que nos permita llevar a cabo esta educación de la mejor manera. Pues un currículum se le atribuyen numerosos significados y admite muy diferentes enfoques, niveles de aplicación, ámbitos de actuación para el objetivo que aquí nos ocupa. Lo más importante es reflexionar sobre qué concepción de currículum nos interesa para desarrollar la educación intercultural. Conviene superar una concepción restrictiva de currículum, concentrada en la especificación de un plan de objetivos, áreas, contenidos, para definirlo como el conjunto de experiencias implícitas y explícitas que constituyen las vivencias de los alumnos y alumnas en los centros educativos. Visto así, el currículum va mucho más allá de un estado programático de contenidos. Impregna los pasillos, los patios, las aulas, con una condicionante de la percepción que tenemos de los otros, las posibilidades de participación, las interacciones e interrelaciones, los mensajes de aceptación o de rechazo explícito y o encubiertos. Pues aquí es muy importante valorar lo que es la concepción del currículum. No nada más vamos a guiarnos en lo que es el proceso de generar una currícula
sistemática, teórica, sino que vamos a ver un poquito más allá, vamos a percatarnos de cuáles son las necesidades de estas personas que acuden a una institución educativa. Vamos a desarrollar esas capacidades de aceptación. Dice, el currículum selecciona unas realidades culturales y silencia otras. Las prestigia o las desacredita. En definitiva, el currículum deviene consciente o inconscientemente en la propuesta cultural que un centro ofrece a su comunidad. Y esta propuesta, desde un enfoque educativo intercultural, debería ayudar a representar las realidades culturales del contexto y favorecer en la práctica que los alumnos y alumnas puedan dotar de significado a sus experiencias vitales cotidianas. Como les decía o mencionaba ahorita en un momento, que es importante identificar esas necesidades más allá de un contenido teórico, sino llevarlo también a mucho más allá a través de las necesidades de esos alumnos que visitan una institución con educación intercultural o educación intercultural bilingüe. Vamos a ver más allá como profesionistas qué es lo que las necesidades que ellos están llevando a cabo dentro de la institución. El ámbito curricular surgió con dos tendencias que a fines del siglo XX mostraron sorprendentes desarrollos, además de una vinculación a los procesos educativos, las experiencias escolares y el desarrollo de cada estudiante. Así, el filósofo y educador del denominado movimiento progresista de la educación, John Dewey, elaboró Teaching and Curriculum en 1902, donde propone una perspectiva centrada en el alumno y realiza importantes desarrollos sobre el papel de la experiencia en el aprendizaje. Por otra parte, una visión más cercana a las instituciones, es decir, a la necesidad de establecer con claridad una secuencia de contenidos que fundamenten la elección de los temas de enseñanza. La propuesta es formulada por un ingeniero, profesor de administración, Franklin Bobbitt, que presenta en 1918 su primer libro denominado El Currículum. Y años más tarde, en 1924, esta perspectiva tomaría fuerza con el trabajo de Charter. Pues aquí ya la importancia y la trascendencia que está teniendo elaborar un currículum en base a la educación intercultural bilingüe que nos permita desarrollar nuevas estrategias, nuevas formas de acercamiento a una comunidad estudiantil necesitada de atenciones y sobre todo de una educación de calidad. Dentro de lo que es la construcción del currículum, nos habla de lo que es la atención y la flexibilidad. Vamos a tocar un poquito lo que son estos temas dentro de lo que es la elaboración del currículum para identificar la importancia de tener un punto de atención, pero también un punto de flexibilidad. Dice que la flexibilidad curricular pues trata de una noción amplia que se usa con diferentes significados. Para unos representa la aceptación de una diversidad de competencias, ritmos, estilos, valores culturales, expectativas y demandas que pueden favorecer el desarrollo de los estudiantes. Para otros, está relacionada con una oferta diversa de cursos, pero también puede significar la capacidad de los usuarios del proceso formativo para escoger contenido, momento y los escenarios de aprendizaje.
Sin embargo, la noción de flexibilidad, pues, se ha convertido en herramienta metodológica que otorga sentido a los aspectos que plantean reformas en la educación superior. La noción es utilizada como un marco de referencia para la reorganización académica, el rediseño general de programas, planes de estudio y actividades académicas en general. Pues aquí pudiéramos dar un claro ejemplo con lo que es ahorita la plataforma virtual, de la unidad virtual, aquí lo que les está ofertando ahorita lo que es la universidad. ¿Cómo vamos a dar esa flexibilidad para enfocarnos o para poder ajustar los tiempos del compartir los conocimientos, los tiempos de una videoconferencia, el día, la hora, el momento, en el ejemplo del aula virtual? En el ejemplo de un método, una metodología o un modelo educativo presencial, pues aquí vamos a ver las necesidades tanto del alumno como de la institución educativa para poderle dar esa flexibilidad al currículum. Cuando, por ejemplo, determinamos un currículum para una asignatura o para una licenciatura, pero vemos que a lo mejor el tema que estamos llevando a cabo no funciona de la manera en que se tenía pensado o se había analizado que se iban a obtener los resultados, pues hay que transformar ese currículum y darle esa vuelta o esa alternativa de cambio para fortalecerlo y que realmente se obtengan los resultados esperados por la institución, pero lo más importante, que los educandos reciban realmente ese proceso de formación que les va a permitir ser útiles en un ámbito laboral futuro. Es por eso la importancia de la flexibilidad curricular, pero pues también hasta cierto punto, ¿verdad? Por eso también se habla de lo que es la atención. ¿Por qué? Porque a través de pues estas nuevas tecnologías, el uso de las TICs, pues los procesos vanguardistas que se están desarrollando hoy en día, pues la educación no solo se da a través del ámbito local, sino a través de una internacionalización de la disciplina del currículum, ya que esta se realizó inicialmente desde la perspectiva planes y programas y dejó de ser objeto de debate al interior de la comunidad académica de Estados Unidos para recibir aportaciones y desarrollos de todo el mundo. Ciertamente por la dinámica que tiene la comunidad académica en los llamados países del primer mundo. Estos intercambios fueron muy fructíferos entre los grupos intelectuales que podían comunicarse en inglés. Tal fue el caso de autores británicos, australianos y estadounidenses. Esa fue la manera en que se empezó a dar este cambio en la construcción de la currículum, con un cierto grado de flexibilidad, pero también una atención o un stop hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este proceso, todo este cambio que se realizó en todo el mundo no significó o no significa que en el mundo de habla hispana no existieran desarrollos importantes y significativos, ya que en México, por ejemplo, había aportaciones a conceptos como diagnóstico de necesidades o fuentes y filtros para el diseño curricular, al establecer conceptos como marco de referencia, plan de estudios, análisis de la práctica profesional, objeto de transformación, y pues se generaba una significativa experiencia en relación con el llamado sistema modular. Por su parte, en España, se Balsa en 1801 proponía en la década de los 80 el concepto de desarrollo curricular frente al de desarrollo curricular como currículum o pues como un currículum designado.
pues esto pues es muy rápido porque es muy intenso, ¿verdad? Yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a seguir dándole con el tema. El análisis psicoeducativo, sociocultural y lingüístico como base de la docencia intercultural. La formulación de propuestas pedagógicas que se caractericen por su pertinencia requieren de una caracterización previa del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad y los estudiantes, pero esta debe darse como un proceso de acercamiento y consenso con las autoridades comunales y los padres de familia de las instituciones educativas. La clave de este trabajo es lograr la licencia local en el marco de un nuevo pacto con la comunidad. En caso de no hacer esto, pues esfuerzo previo, se pudiera decir que trabajo de gestión con la comunidad, aspecto fundamental en la implementación de la propuesta de educación intercultural bilingüe, sería sumamente débil. Debe haber pues este acercamiento previo, este consenso, tanto en las instituciones educativas como con la comunidad. Esta caracterización es la base para que el docente pueda planificar todo su trabajo educativo respondiendo a las particularidades socioculturales, lingüísticas, educativas de sus estudiantes y del contexto en el que viven. Como cultura escolar y cultura de los alumnos, vamos a mencionar que ninguna cultura es aislada, ya que los sistemas culturales están en contacto constante uno con el otro, lo que provoca su transformación y diferenciación en sistemas híbridos. El pluralismo cultural supone la multiplicación de diferentes identidades, todas ellas en contacto entre sí. Las fronteras culturales pueden ser vistas tanto como barreras, obstáculos o lugares de resistencia, como un lugar de encuentro o zona de contacto. Tanto en una como en otra concepción, las culturas contiguas sufren transformaciones y se apropian de elementos de la otra cultura. Sin embargo, en el segundo caso, las regiones de frontera muchas veces desarrollan una cultura propia híbrida. La cultura escolar, dice, es el cristal a través del cual los participantes se ven a sí mismos y el mundo. Es una frase de Agrevas en 1996. La cultura escolar está compuesta de reglas y tradiciones no escritas, normas y expectativas que permean todo, la manera en que la gente actúa, cómo se viste, de qué hablan, si buscan o no ayuda de sus colegas y cómo se sienten los docentes cerca de su trabajo y de sus estudiantes. Aquí ya se va dando una interacción más enfocada al entorno escolar, cómo se está desarrollando el ámbito, el ambiente, cómo se realiza el proceso desde la vestimenta hasta cómo se dirigen los alumnos, el personal docente, administrativo, el personal de servicios y todos aquellos que se mueven dentro de lo que es la institución. Por otro lado, los alumnos o como cultura de los alumnos es el significado de la relación sujeto-cultura a la importancia que tiene para el alumno su reconocimiento como sujeto. Aquí el alumno quiere ser reconocido como sujeto, quiere tener ese momento de aceptación, ese momento en que sabe que alguien está interesado en su forma de actuar, en su forma de vestir, en si realiza o no realiza las actividades pertinentes para su desarrollo educativo. Es por ello que es preciso
interpretarlo como un sujeto complejo, social y socializante. Esto abarca mucho más que su saber, su nombre o escucharlo atentamente. También es referido extensamente al contexto y a la relación significativa con otros. Si consideramos el plano social y cultural, veremos que hay varias posiciones para plantear la relación sujeto-cultura. Para Piaget habló del lento proceso evolutivo de la socialización. El niño pasa por distintas etapas que van de un mayor a un menor grado de egocentrismo hasta la socialización o socialidad. Aquí, como mencionábamos ahorita, el alumno no solamente busca que su profesor o su profesora lo reconozca simplemente por el hecho de conocer su nombre, sino que él quiere que avance un poco más allá, que identifique o lo llegue a conocer más allá del nombre a través de su lenguaje corporal, su forma de vestir, sus costumbres, sus tradiciones. Por ello, es importante identificar esta parte. La cultura, ya lo mencionábamos anteriormente a través de la clasificación de esta y las diversas etapas de la misma, que cultura la podemos encontrar en la cultura de la educación, en la cultura de las artes, de enfocarla de diferentes maneras para poder decir que es una construcción colectiva en perpetua transformación, ya que es definida en gran medida por el entorno y las condiciones materiales y simbólicas que consisten en las prácticas y procesos, la serie de normas, de significados, creencias, hábitos y sentimientos que han sido conformados en una figura del mundo particular. Como parte de la cultura heredada, se transmiten las formas de organización social, qué deberes y derechos se tienen que observar entre los miembros de la familia, en la comunidad, en un pueblo, en su conjunto, cómo solicitar la colaboración de los demás y cómo retribuirla. A quién acudir en busca de orientación, decisión o remedio. Esto es la tradición, la forma de vida se hereda y se resignifica. ¿Qué quiere decir o a qué vamos con esto? Que culturalmente hablando, pues vamos desenmañando esa gran tradición o cultura que se nos ha ido heredando de generación en generación, simplemente a través de nuestras mismas familias. Heredamos formas de vestir, formas de hablar, formas de cocinar incluso, o sea, la música, los valores, todo eso vamos transmitiendo nosotros en conjunto, perdón, a una forma de expresarnos. El papel del docente y la práctica de la interculturalidad. El docente en un ámbito de educación intercultural y educación intercultural bilingüe debe ser un mediador cultural con sus estudiantes. Debe tener y fomentar la capacidad, debe tener la capacidad y fomentar la participación de los padres, las madres de familia y la comunidad en la gestión pedagógica e institucional de la escuela. Debe ser una persona interesada en la investigación de manera personal y trabajar en equipo los aspectos de la cultura local, de la lengua de sus estudiantes, que le permitirán enriquecer su trabajo intercultural y bilingüe. Este docente debe ser un docente comprometido con el aprendizaje de los estudiantes y con la comunidad, ya que debe de también ejercer liderazgo, tener autoridad, que le dé una conducta ética y coherente con los valores de la comunidad
y otros que permiten una convivencia intercultural sana.